Bien, muy buenas tardes a toda la familia de Cápsulas Jurídicas. Nos encontramos hoy, lunes 14 de septiembre, exactamente a las 5 de la tarde con 8 minutos, y nos encontramos desde la ciudad de Barranca. Y el día de hoy damos inicio al primer congreso multidisciplinario que realiza Cápsulas Jurídicas, un evento que reúne a estudiantes de las diversas casas de estudio de nuestro entorno nacional, como también reúne a los abogados más reconocidos de nuestro entorno nacional, entre peritos, biólogos, profesionales con respecto a materia en criminología, a cibercriminología, peritos forenses, médicos legistas, etc. El día de hoy damos inicio a este primer congreso multidisciplinario que realiza Cápsulas Jurídicas y queremos dar la bienvenida a nuestra compañera Claudia Huiza Flores. Ella es integrante de Cápsulas Jurídicas y le damos la bienvenida porque ella abre el día de hoy nuestro evento. Nuestra compañera Claudia Huiza Flores es estudiante de Derecho de noveno semestre en la Universidad La Salle, es miembro de la Red de Mujeres Internacional, es miembro de COPLAN en ambas instituciones, donde realizan actividades y eventos para el desarrollo de la sociedad en general. Es también miembro de Transparencia como coordinadora y observadora electoral, y también, por supuesto, es integrante de Cápsulas Jurídicas. Nuestra compañera Claudia Huiza Flores el día de hoy nos va a compartir el tema Aspectos generales de la tributación y su importancia. Solicitamos a todas las personas que están conectadas a través de este Facebook Live que realiza Cápsulas Jurídicas, compartirlas a través de sus redes sociales, de las redes sociales, y también compartirlos en diversos grupos. Bienvenida, Claudia. Todos los éxitos para ti, compañera. Gracias ya. La presentación. Pues bueno, mi nombre es Claudia Huiza Flores y voy a hablarles sobre un tema muy importante para nosotros, sobre todo en estos tiempos, que es la tributación en general. Voy a mencionar algunos aspectos generales y a la vez también voy a mencionar su importancia. Veamos, actualmente, o al menos antes de todo ese acontecimiento, el sistema tributario peruano era totalmente firme. Nosotros teníamos reservas muy impresionantes que nos permitían sobrevivir a grandes crisis económicas. Entonces, nosotros nos preguntamos cómo Perú pudo tener estas reservas y a qué se debió. Pues realmente todo eso se debe al sistema tributario que actualmente manejamos. Pero esto no fue como conocemos. Esto tuvo sus inicios en la década de los 90 exactamente. Antes del 31 de diciembre de 1993, las cuestiones que rodeaban al sistema tributario y en realidad a cualquier organismo público eran muy deficientes. La crisis económica que habitaba en Perú era desastrosa, además de la crisis social que había en nuestro país en esa época, el terrorismo y todo ello. Sumamos a esto que nuestro país soportó una inflación muy grande, más o menos aproximadamente en 1989 la inflación era de 3.400%. Y al año siguiente esta cifra casi se duplicó. Entonces, todos estos aspectos permitían de que el sistema tributario fuera deficiente. Algo más que debo añadir con respecto a ello es que no solamente en el sistema tributario, sino también cualquier organismo público era deficiente debido al personal que lo rodeaba. Los mismos funcionarios públicos que trabajaban en el sistema, en la SUNAT, no brindaban los aspectos que un profesional eficaz debe tener. Usualmente estos solamente se sentaban y no hacían las funciones que debían hacer. Entonces, teníamos un montón de funcionarios públicos ineficaces que no contribuían a la administración tributaria. Básicamente podríamos decir que un 95% de todos los funcionarios y servidores públicos que estaban en la SUNAT
no eran eficaces. No podían, no rendían la talla en la misma. A partir de la reforma tributaria, esto cambió de sobremanera. Podemos decir que gracias a la reforma tributaria que se dio, la presión tributaria aumentó en favor del país, porque antes la presión tributaria era muy mínima, se daban muchas exoneraciones, y a partir de esta reforma que se dio, se pudo integrar algunos aspectos importantes. Dentro de ellos hay dos específicamente: la política tributaria y la administración tributaria. Estos dos fueron los principales aspectos que se tomaron en cuenta en la reforma integral del sistema tributario. En el decreto legislativo 771, lo que se hizo básicamente fue simplificar el sistema tributario en todas sus formas, tratarlo de hacerlo más fácil para los propios servidores públicos, porque antes era muy complicado y además también había un montón de aspectos que eran muy difíciles de abarcar y muy difíciles de ordenar, era muy desordenado. Algo también que se trató de hacer en el sistema tributario fue, por ejemplo, el personal. Yo les comenté que el personal era muy ineficiente en ese momento. Entonces, a partir de la reforma tributaria, lo que se hizo fue despedir a casi 95% de esos trabajadores y solo se quedaron con el 5%. ¿Pero a qué personas se contrataron? Pues bueno, se trataron de elegir a los mejores profesionales del país, que estuvieran en quinto superior mínimo y que tuvieran otras cualidades. Y todas estas personas eran aptas para poder postular a un cargo en la SUNAT. Pero ¿cómo, por ejemplo, un estudiante que pudiera entrar y tener un buen trabajo en una empresa privada podría elegir trabajar en la SUNAT o podría elegir estar en la SUNAT? Pues lo que se hizo fue equiparar los sueldos de una empresa privada con la SUNAT para que así el joven, el recién egresado, el universitario, que estuviera interesado, pues puede elegir por la SUNAT en vez de irse a una empresa privada. Más que todo por el sueldo. Se le brindó buenos sueldos a los profesionales. También porque realmente compensa la calidad y excelencia de los mismos. Bien. La política tributaria. Hablamos sobre la política tributaria en realidad. ¿Qué es la política tributaria? La política tributaria son un conjunto de normas y principios que van a regular todo el sistema tributario en general. Por ejemplo, algunos principios por los cuales se basa la política tributaria son el principio de simplificación. Antes, como ya les había mencionado, todo era muy complicado, todo era muy desordenado. Entonces, gracias a este principio que se estableció en la política tributaria, todos los trámites, todos los aspectos desordenados que estaban anteriormente fueron más simplificados, en mejoría para los propios contribuyentes y para los propios servidores públicos que trabajan en la SUNAT. El principio de capacidad contributiva. El principio de capacidad contributiva básicamente nos dice que se va a contribuir con respecto a la capacidad económica de cada deudor tributario. No todos los deudores tributarios van a tributar lo mismo, sino esto se va a basar con respecto a las actividades económicas que haga. Eso va en relación con el principio de igualdad. El principio de reserva de la ley, que es un principio muy importante, también va a la par con el principio de legalidad. El principio de reserva de la ley nos dice que se va a establecer cualquier principio, cualquier aspecto va a ser establecido por ley específicamente, no por reglamento. Y va a servir de base para cualquier implementación que se quiera hacer con respecto a los tributos. El principio de legalidad básicamente dice que por ejemplo, un aforismo muy importante para ello puede ser el nullum tributum sine lege, que es
que no hay tributo que no es establecido en ley. Todos los tributos están establecidos en ley. Todas las modificaciones, las exoneraciones, todo ello está establecido en ley. No se puede hacer más allá de ello. Bien, vamos a continuar con... Pues bueno, también es importante mencionar las clases de tributos. Voy a mencionar algunas clases de tributos para que algunos podamos tenerlos en cuenta y para que también no solamente los que estudiamos derecho lo sepamos, sino también cualquier persona que esté viendo ahorita esto. Las clases de tributos que conocemos son los impuestos, las contribuciones y las tasas. Los impuestos son el más conocido ejemplo de tributo. Los impuestos básicamente van a ser aquellos en los que no va a haber una contribución. El Estado, si una persona paga un impuesto, esta persona no va a recibir ningún tipo de retribución por parte del Estado. Las contribuciones, usualmente, estas se hacen en beneficio de la propia persona que otorga la contribución. Y las tasas también. Entre otras tenemos los arbitrios y las licencias. Por ejemplo, en el caso de los arbitrios, nosotros pagamos usualmente, mensualmente, este tipo de tributo a la municipalidad. ¿Para qué? Exactamente para que esta municipalidad pueda sustentar los gastos que pagan al serenazgo, para que haga un mantenimiento a los parques, a las pistas, para que saquen la basura. Para todo ese tipo de actividades se pagan los arbitrios. Y a cambio de eso nosotros pagamos. Es por ello que nosotros tenemos que ser conscientes. Nosotros tenemos que pagar nuestros arbitrios para que la municipalidad pueda pagar, para que la municipalidad pueda pagar a sus trabajadores y así estos puedan realizar estas tareas en beneficio de nuestra localidad. También, si nosotros podemos observar de que la municipalidad no cumple con sus funciones de mantener bien los espacios públicos que están cerca de nuestra casa, que no hay un serenazgo, entonces tampoco nosotros deberíamos pagar arbitrios. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Esto es una cuestión de reciprocidad entre ambos. Bien, otro aspecto importante que debo mencionarles es los recaudadores tributarios. Nosotros sabemos que la SUNAT es la más importante recaudadora tributaria, pero también hay otros. Entre ellos, por ejemplo, tenemos al gobierno local, al gobierno regional, que a través de los arbitrios, de todo ese tipo de recaudaciones, tributos que son básicamente locales, pues ellos puedan mantenerse. También tenemos dos inusuales recaudadoras tributarias. En este caso son Censico y Senati. Algunos se preguntan por qué Censico y Senati son los recaudadores tributarios. Pues bien, estos se encargan usualmente de brindar capacitaciones, certificaciones a algunos trabajadores. Y es por ello que las empresas que contienen estos trabajadores tienen que pagarles una retribución a estas empresas, realmente a Censico y a estas entidades, para que estos sigan capacitando a sus trabajadores en beneficio de las mismas empresas. Entonces, Censico y Senati son recaudadores. Sin embargo, SUNAT se encarga de fiscalizar que se dé el correcto recaudamiento de las mismas. Algunos tributos del gobierno central. Voy a mencionar algunos. Entre ellos van a haber tasas e impuestos que se van a dar cuenta. El impuesto más importante que tenemos nosotros es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es una de las mayores recaudaciones que puede tener SUNAT, ¿sí? Usualmente, el porcentaje que se paga, si es impuesto, por ejemplo, persona jurídica, es del 29.50.
Si, por ejemplo, son personas naturales, si tributan hasta 5 UITs, se paga el 8%. Si tributan hasta 20 UITs, de 5 a 20 UITs, se paga el 14%. De 20 a 35, 17%. Ahora voy a hablar de algo muy importante también que tiene que ver con el impuesto a la renta. Nosotros sabemos que el impuesto a la renta tiene categorías. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Sí? La primera y la segunda tratan básicamente y se refieren más que todo al capital de las personas. Y estas básicamente, como la primera se refiere a todo lo que tenga que ver con arrendamientos y subarrendamientos. La segunda se va más que todo a las ventas de inmuebles, ventas de bienes inmuebles, también a las ventas de las mismas acciones. Todo lo que tenga que ver con capital tiene que ver con la primera y segunda categoría. Pero yo les hablé que la primera es más que todo para arrendamientos y para subarrendamientos, y la segunda es para ventas de bienes muebles e inmuebles y todo lo que tenga valor. La tercera es exclusivamente para empresas y personas naturales con empresas. La cuarta es básicamente, la cuarta y la quinta tienen que ver con el trabajo. En la cuarta se paga este impuesto cuando tú recibes pago por un trabajo de manera independiente. Y la quinta, cuando eres un trabajador de planilla. Si tú hiciste o realizaste un trabajo en el extranjero, también te corresponde pagar y estás dentro de estas categorías, dentro de cuarta y quinta. Bien. El impuesto general a la venta es el impuesto más conocido por las personas y es la que usualmente se nos carga cada vez que compramos algo. Es el famoso IGB y actualmente es el 18%. También tenemos el llamado impuesto selectivo al consumo. ¿Y dónde se aplica este impuesto selectivo al consumo? Por ejemplo, cuando esto es más que todo usado para poder desincentivar el consumo de un determinado producto. Por ejemplo, muchas veces se le otorga este impuesto a los cigarros, al alcohol en general, para que las personas dejen de consumirlas, porque al implementar más impuestos, las empresas suben un poco su precio y los consumidores, por la elevación de costos, dejan de comprar de manera, bueno, son pocos, pero igualmente se quiere desincentivar el consumo de estos productos. Bien. Todo lo que anteriormente mencioné son los tributos que hay, que son propios del gobierno central. Pero también, como les dije, el gobierno regional, el gobierno local en general, las municipalidades, también tienen sus propios tributos. Por ejemplo, tenemos el impuesto de alcabala, el impuesto predial, el impuesto de patrimonio vehicular, el impuesto a los espectáculos no deportivos, el impuesto a los juegos de azar y también ello. Algo que me olvidaba mencionarles es que dentro de los tributos del gobierno central, muchos han considerado este tributo, el tributo impuesto a las entidades financieras, que abarcan básicamente un 0.05%, y en realidad muchos se preguntan por qué se da ese tipo de impuesto cada vez que se hace una transacción. Pues bueno, realmente esta es una manera muy sutil de la empresa, del Estado realmente, poder supervisar las transacciones que hacen las personas, cuando depositan, cuando retiran, para así poder prevenir cualquier tipo de delito financiero. Entre ellos puede ser el lavado de activos, por ejemplo. Entonces, este tipo de tributos
también de alguna manera son forma de la administración tributaria de poder controlar si hay algún tipo de anormalidad en este caso. Bien. Voy a pasar ahora a lo que es específicamente la importancia de la tributación. Tal vez algunos ya se dieron cuenta cuando mencioné los arbitrios mismos. Los arbitrios mismos, pagar los arbitrios es importante para nuestra localidad, porque contribuye a que toda nuestra localidad, a que, por ejemplo, el Parque de la Esquina, a que realmente el que Serenazgo pueda cumplir su función de poder protegernos, de que incluso la misma basura pueda ser recogida de la esquina. Todas esas acciones son posibles gracias a los arbitrios. Entonces, la importancia de este tributo en específico, de este tipo de tasa específicamente, es que nosotros debemos de hacerlo, no solamente incluso en beneficio del Estado, sino incluso en beneficio de nosotros. Entonces, hay muchas personas que nunca pagan sus arbitrios, entonces muchas veces incluso pueden decir de por qué no está limpio ello, por qué no recogen la basura, por qué las calles están tan inseguras. Entonces nosotros debemos de preguntarnos si nosotros cumplimos con nuestras obligaciones tributarias. En este caso específicamente lo más sencillo, pagar un arbitrio. Como ya también vieron, todos los tributos en general, incluso el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, todo ese tipo de impuestos que se da, ayuda a los gastos públicos en general. Se distribuye a todas las personas, se distribuye a todas las entidades públicas que necesitan de esto para poder seguir funcionando. A los centros médicos, a las escuelas. Entonces, es demasiado importante que nosotros nos pongamos a pensar que los tributos no son necesariamente imposiciones que nos dan el Estado, son contribuciones de nosotros mismos en realidad para todo el país. Porque sin nuestros tributos, muchas personas no pueden gozar de algunos beneficios. Entonces, a pesar de que en el artículo 74 está establecido que los tributos son para ello, muchas personas, incluso, bueno, más que todo, los micro, pequeño empresarios quizás en algún momento, pues en realidad se quejan de alguna manera de los impuestos, de la tributación, de que realmente la SUNAT es muy firme para poder cobrar los impuestos, pero esto es en beneficio de todo el país, de todo el Estado en general. Algunas cosas que podría quizás mejorar el sistema tributario, quizás es poder brindar a este tipo de personas, a todos los que son microempresarios, mediano empresarios, algún tipo de capacitación, algún tipo de retribución para que también ellos puedan, de alguna manera, puedan pensar que está retribuyendo. ¿Sí? Y desde aquí también exhorto a que mujeres no caigan en lo que usualmente políticos usan, la estrategia de reducir el impuesto en muchas cosas. Entonces, creo que si se reduce, sobre todo en estos tiempos, el impuesto que hay, en realidad, de verdad, estaríamos en un déficit muy grave. Entonces, creo que cada uno de nosotros debe ser un poco más perspicaz en quizás evaluar este tipo de propuestas.
en el 2016 exactamente, si no me equivoco, el candidato Pedro Pablo Kuczynski prometió bajar a un 16% el impuesto general a la venta. Entonces, obviamente este tipo de propuestas no es factible tampoco porque el sistema tributario ya está establecido, ya está ordenado y hacer ese tipo de reformas para poder ganar votos en realidad no es dable. Incluso ellos mismos saben que no es posible que se pueda reducir los impuestos. Bueno, por mi parte es todo, Jack. Muchas gracias a todos por haber visto esta ponencia y muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti, compañera Claudia, por haber abierto el evento que realizamos en Cápsulas Jurídicas llamado el primer Congreso Multidisciplinario. Asimismo, queremos invitar a todas las personas que se mantienen conectadas de que a las 7 de la noche tenemos la segunda sesión y va a estar siendo dirigida por el doctor César Nakazaki Seminario, quien nos va a compartir el tema del financiamiento ilegal de partidos políticos. A las 7 de la noche nos vemos, porque a las 7 va a dar su ponencia el doctor César Nakazaki Servigón a través de nuestra página Cápsulas Jurídicas. Muchas gracias a todos por estar conectados.